24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 Horas. Vamos a comenzar con la consternación que se ha generado nuevamente en Estados Unidos a propósito de un tiroteo que dejó 6 personas fallecidas en una escuela cristiana de Nashville, Estados Unidos. 3 niños, ¿no? Solo lo que va de este año se han registrado 19 tiroteos en escuelas o universidades de ese país y más de 2.000 personas han muerto en tiroteos masivos. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar junto a nosotros. Primero, una particularidad que tiene este tiroteo y que probablemente lo hace algo diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados, tristemente, ¿no?, a ver desde Estados Unidos, y es que quien lo perpetra es una mujer. Ha sido identificada como una mujer que estaba en tránsito de identidad. La policía dice mujer transgénero. Ella misma se define así como una persona que está en tránsito hacia una identidad masculina, pero ¿eso hace alguna diferencia? Y el hecho que también era una exalumna o un exalumno, en este caso, tendríamos que guiarnos con la identidad que la persona tiene de sí misma. ¿Hay una diferencia en aquello en relación a los anteriores o a los usuales tiroteos en Estados Unidos? Sí, si uno toma la evidencia empírica disponible, efectivamente, la enorme mayoría de los tiroteos masivos, pero no solamente tiroteos, también homicidios y también suicidios por armas de fuego, corresponden en su gran mayoría al género masculino. En el caso de tiroteos masivos, más del 90% de ellos son cometidos por hombres. Eso no quiere decir de que las mujeres estén excluyentes, pero son una minoría realmente ínfima en comparación con el total. Por lo tanto, efectivamente, acá hay un elemento que sale al menos de la tendencia estadística, pero no por ello uno tiene que decir de que es completa y absolutamente anormal. Han habido algunos otros casos muy específicos, pero rompe efectivamente la tendencia. Ahora, la reacción del presidente Biden diciendo esto es una locura, cuánto tiempo llevamos en esto, y volviendo a pedirle al Congreso que entregue las herramientas jurídicas, en este caso no para prohibir el uso de armas y el derecho que está más consagrado en una enmienda constitucional de Estados Unidos, que es el derecho a portar armas incluso en algunos estados, sino que limitar el acceso a lo que estamos viendo. No sé si tienes algún monitor, pero estamos a pantalla dividida contigo en la mitad del cuadro, en un tercio ahora, y en el otro costado las imágenes que difundió la policía del atacante con una de las armas de asalto. El presidente decía, esto es una locura, llevamos décadas en esto y por favor, ayúdenos a limitar el acceso a armas de asalto, armas automáticas. Evidentemente esa es una batalla muy dura, ¿no?, desde el punto de vista del Congreso norteamericano. Sabemos que la Asociación Nacional del Rifle, Guido, es probablemente la institución del hoy más poderosa de Estados Unidos, algunos dicen a nivel mundial. ¿Qué posibilidades crees tú que efectivamente con la administración Biden se avance en ese sentido, como no se ha logrado avanzar en ningún gobierno anterior? Bueno, una pregunta que tiene muchas dimensiones. Una dimensión es el avance, y el avance tiene que distinguir el avance a nivel federal del avance a nivel local. Por ejemplo, si uno va a casos anteriores, como el caso del tiroteo en Orlando o el tiroteo en Texas, dentro de los consejos de esos estados en particulares ha habido cierto intento, al menos de morigerar tal vez el acceso más libre que existe sobre las armas. E incluso en Tennessee ya había habido una discusión en torno a cierto grado de regulamiento. Regulamiento en el sentido de, por ejemplo, chequeo de las personas que están comprando armas, acceso a las municiones que no sea tan libre, que hoy día se venden en supermercados, etcétera. Entonces hay un elemento de orden local, pero luego también hay un elemento de orden más bien federal. Yo creo que en este segundo elemento realmente las probabilidades de que algo ocurra son cercanas a cero. Es imposible decir cero porque siempre existe la posibilidad, pero uno tiene que pensar, si después de Sandy Hook, ese terrible y macabro, ¿no es cierto?, tiroteo masivo en una escuela primaria de niños, ¿no es cierto?, no ocurrió nada, muy posiblemente no va a ocurrir nada tampoco ahora. Pero eso es solamente una parte del problema. Una parte obviamente es la regulación, y efectivamente ahí hay mucho que hacer. Estados Unidos está completamente al debe. 120 armas por cada 100 habitantes tiene Estados Unidos. Hay más armas que la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos como total. Pero eso es una parte del asunto. Yo creo que de hecho la regulación no va a hacer desaparecer el problema porque, como dice la literatura y como dicen muchos especialistas, el tema de los homicidios, los tiroteos masivos, corresponde a una matriz muy compleja finalmente de relación. Está el elemento de orden político, también el elemento regulatorio, legal, de acceso, pero también hay una cuestión de orden cultural, tal vez más abstracta, que si no se ataca, creo que esto va a seguir sucediendo. Ahora,
Efectivamente, Guido, cuando uno ve la situación de armas en Estados Unidos, esto que ocurre en Estados Unidos, que entra una persona a un colegio y mata a 6 alumnos, 8 alumnos, 10 alumnos, y lo vemos hoy y probablemente te vamos a tener que molestar, desafortunadamente, en un tiempo más para hablar de un caso de estas características, porque es una verdadera pandemia, es una epidemia en Estados Unidos. Es una situación que no tiene parangón en ningún otro país del mundo, sean este tipo de relaciones. Ignoro si hay otro país que tenga más armas que personas, no lo sé. Pero tampoco conozco un país donde tú puedas ir a un supermercado y comprar un litro de leche y municiones de un fusil de asalto o comprar una bazooka. Ya no estamos hablando solamente de pistolas automáticas, armas que aquí ni siquiera la policía tiene acceso, la policía aquí usa otro tipo de armamento. Entonces son singularidades muy de Estados Unidos y lo que decíamos, no hay gobierno alguno que haya logrado ponerle el cascabel a este gato tan complejo. En lo que va del año, cifras de la organización Everytown for Gun Safety. 30 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos, solo en escuelas, en lo que va del año. 8 muertos, 23 heridos. ¿Cómo crees tú que se para o se limita este fenómeno? Bueno, en general los modelos que se ocupan a veces aluden a lo que se llama el modelo epidemiológico. Tú, de hecho, curiosamente mencionaste la palabra en torno a cómo detener la violencia con armas de fuego. Y eso implica primero posicionarse en un lugar de análisis en el cual la violencia por armas de fuego es efectivamente como una suerte de enfermedad. Y como todo el mundo sabe, las enfermedades tienen distintos vectores de ataque. Está la causa evidente, por ejemplo, uno podría decir la causa evidente, en este caso la regulación de las armas o el fácil acceso a las armas, pero eso en ningún caso limitaría, digamos, las causas subyacentes a las armas y el homicidio. En este caso, la regulación de las armas sería casi como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, pero si uno tiene dolor de cabeza rutinariamente, bueno, hay algo de fondo que está explicando eso. En ese sentido, yo diría un par de cosas. Si uno va a cifras muy interesantes que entrega, por ejemplo, el Instituto Nacional de Justicia, que toma el análisis de todos los tiroteos masivos que ha habido en Estados Unidos del año 66 en adelante, lo que hace es un perfil de los atacantes y comparten muchas cosas en común. Yo voy a decir solamente 4 para no alargarme mucho. Número 1, la enorme mayoría de los atacantes en tiroteos masivos ha experimentado un trauma en su niñez. Ese trauma en su niñez tiene que ver con cosas como suicidio parental, como bullying, como violencia doméstica. Eso ya te indica de que la causa que deriva en tiroteos masivos está mucho más atrás del evento específico y en donde obviamente uno podría hacer algo. Número 2, hay un hito, un gatillante particular que hace que se tome la decisión finalmente de atacar. Uno va a tener que hacer el análisis por un lado forénsico, pero también psicológico de este tipo de atacantes para ver qué es lo que efectivamente gatilló, pero al menos de la información preliminar, uno observa de que habían testimonios, testamentos, había planes finalmente de la escuela, lo que implica de que este ataque estaba planificado antemano y hay que ver qué es lo que ocurrió para gatillar finalmente una respuesta de esta naturaleza. Y los últimos 2, de manera muy rápida, en general también hay un elemento de acceso. En general, los tiroteos masivos corresponden a armas que están en el círculo inmediato o bien que son compradas fácilmente por parte de quienes son sus protagonistas. Y tal vez, digamos, lo tercero, la mayoría de los tiroteos masivos también son tiroteos que han tenido un referente, que han conocido otros tiroteos masivos que ocurrieron con anterioridad y que entonces sirven como ejemplo. Y eso también manifiesta cosas como el rol que tienen los medios de comunicación, el rol de las redes sociales, etc. Entonces, solamente con enumerar todo eso, creo yo que uno da cuenta de la complejidad de la matriz y cómo el vector de ataque no está solamente en la legalidad, en la regulación, en el acceso, sino que cuestiones más profundas que tienen que ver con gatillantes y con causa de orden psicológico y social que estos individuos experimentan. Sí, claro, y evidentemente tiene una complejidad que es anterior al hecho de adquirir un arma e ir y generar estas matanzas, pero una persona que tiene problemas de salud mental, si no tiene acceso a armas de asalto que disparan ráfagas, que son capaces de matar a muchas personas con solamente apretar una vez el gatillo, es muy distinto que una persona con el mismo cuadro psiquiátrico premunido de, no tengo idea, un arma blanca o eventualmente algún objeto contundente. Evidentemente puede generar daño. Parece que te quedaste pegado, Guido, pero no sé si nos estás escuchando todavía. Pero evidentemente el hecho de tener acceso a un arma automática lo hace un cuadro mucho más complejo. Estamos con Guido Larsson, estamos mejorando la comunicación a propósito de este tiroteo, lamentablemente, de nuevo en Estados Unidos. Estamos hablando, Guido, lo que te decía yo, una persona con este cuadro, probablemente exalumna, ya se sabe, 28 años, esta persona que la policía identifica como
Audrey Hale, pero que ella a sí misma se identificaba como una persona en tránsito hacia una identidad masculina. De todas maneras, no hemos tenido más antecedentes de esta identidad masculina. Lo que te decía yo, Guido, una persona con un problema de salud mental de fondo, que no tiene acceso a armas automáticas, evidentemente la capacidad de generar daño es distinta. Esa es una cosa. Y lo otro, evidentemente, tiene que ver con cuánto se puede de prevención hacer en este sentido, porque en este caso, la persona que realiza esta matanza, que usted está viendo cómo se pasea por los pasillos de este colegio, Guido, tenía, como tú bien dices, cuando se llega a la casa de sus padres con quien vivía, había planos de la escuela, Guido. Y probablemente, si se indaga un poquito en sus redes sociales, capaz que haya algo. Yo no sé si porque por un lado está la cosa política de fondo, ¿no? Si se va a poder limitar o no el acceso libre a armas automáticas, es una cuestión muy compleja. Cambiar la segunda enmienda de Estados Unidos es una cuestión complejísima, muy compleja. No lo pudo hacer no lo pudo hacer Obama. Evidentemente hay otros presidentes que no han tenido ganas de hacerlo, pero es difícil que Biden logre hacerlo. Pero se puede hacer algo preventivamente. La policía, por ejemplo, podría tener información cruzada. ¿Qué persona compra armas automáticas? Esta persona compró 2 armas automáticas en el último tiempo en su ciudad. Si tiene algún índice, por ejemplo, de haber recibido atención médica, psiquiátrica, ahí habría que ver si es que se puede llegar a esa información que es tan privada. Pero también ver las redes sociales de las personas. Hay personas que dejan esta suerte como de testamento o planificaciones o mensajes de odio. ¿Se puede hacer algo que tenga que ver con prevención, con inteligencia, habiendo tantos organismos de inteligencia en Estados Unidos que prevengan esto? Sí, yo creo que sí. Es decir, tomando parte de lo que tú decías al inicio, efectivamente uno se hace la pregunta en torno a por qué un civil debiera tener acceso a un arma como el AR-15, que ha estado protagonizando tiroteos masivos en los últimos tal vez 15 años. Y efectivamente ahí uno podría hacer una acción, o al menos la política estadounidense podría hacer una acción, que yo creo que es una acción fundamentalmente paliativa. La evidencia comparada muestra de que si tú regulas un arma en específico, rápidamente el mercado se mueve en otra dirección. Pero cierto, uno podría tener señales de alerta temprana que fuesen efectivamente tomadas por los responsables, pero acá hay un detalle, digamos. Ahí también está la pregunta en torno a quién es responsable, porque es distinto de que un policía responda a señales de alerta que lo haga, por ejemplo, un profesional de la salud o que lo haga un psicólogo. Y creo yo que distintas unidades, distintos centros en los Estados Unidos, pero en general también en otros países que tienen problemas de esta naturaleza, el grado de integración es relativamente menor. Lo que ha demostrado que da resultados si uno va a países que habían experimentado esta violencia. Estoy, por ejemplo, pensando en Corea del Sur o incluso en el Japón de preguerra. Sé que es un ejemplo muy anacrónico, pero al menos da alguna señal de que se requiere una suerte de plan nacional. Y el plan nacional requiere consensuar a los actores en juego, determinar y hacer un diagnóstico claro respecto a la complejidad del problema, entender que el problema no es solamente armas, no solamente salud mental, sino que tiene que ver con cuestiones de orden socioeconómica, de oportunidades, de tal vez cosas que son más abstractas, por ejemplo, el sentido de justicia que tienen los individuos, el honor mancillado que también está detrás de muchos de los homicidios que se observan en el país, y luego generar una política más bien de orden generalizada. Yo, para ser franco, no observo que nada de eso esté en condiciones de ocurrir en los Estados Unidos, y por eso creo yo que lo que tú insinuabas al inicio, de que lamentablemente vamos a estar discutiendo esto en otra próxima iteración, va a ser finalmente algo que va a terminar ocurriendo, porque los incentivos de orden político creo que hoy día no se encuentran presentes, sobre todo en el Partido Republicano, donde también hay estudios que muestran de que si uno toma cualquier persona que posee arma en Estados Unidos, tiene más del doble posibilidad de tener un arma si es que es republicano que si no. Entonces también acá hay una orientación partidista que no se ha enfrentado de manera adecuada. Bien, pues Guido, esperemos tener que llamarte por otro tema, por supuesto, para analizar situaciones geopolíticas y no lamentablemente tiroteos en Estados Unidos. Guido Larsson, por supuesto, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por esta conversación, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Iván.